Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, muy buenas noches. Estamos aquí una noche más transmitiendo aquí por mi Facebook personal. Es la segunda noche que, bueno, ya estamos con este proyecto de hablar de algunas temáticas reflexivas en nuestro ambiente pentecostal. Y en esta noche quiero hablar sobre un tema muy importante que me vino a la mente y es cómo iniciar a estudiar teología pentecostal. En primera instancia, quiero hablar más que todo basado en mi experiencia personal como cristiano, como pentecostal y como estudiante de teología. Yo me convertí desde la edad de mis 14 años y llevo 11 años convertido. Todo el tiempo he estado en una iglesia pentecostal, no he cambiado de denominación, nada por el estilo. Y sé por experiencia propia, al igual que muchas personas que van a escuchar esta transmisión, que el tema de estudiar teología es algo complicado para nosotros los pentecostales. ¿En qué sentido? Y estoy hablando bastante sobre mi experiencia personal, porque sé que en muchas comunidades pentecostales este tema del estudio de la teología ya se ha avanzado bastante. Pero desde mi contexto, estudiar teología ha sido un tema bastante debatido por una generación y un grupo de cristianos que están más entregados y comprometidos con la preparación teológica y debatidos por algunos pentecostales de prácticas antiguas y de creencias antiguas que piensan que estudiar teología es totalmente innecesario. Pero surge la cuestión, hay algunos hermanos pentecostales en nuestra congregación que quieren estudiar teología, tienen el deseo de estudiar teología, quieren conocer teología, están en Facebook, y ustedes saben que en Facebook está un maestro conectado en línea, en YouTube hay otro maestro, entonces los jóvenes y hermanos pentecostales quieren estudiar teología, pero no saben por dónde empezar, no saben a quién preguntarle, no conocen a alguien que vaya a estudiar teología, a veces van a su pastor y le dicen, pastor, quiero estudiar teología. Y a veces en algunas comunidades, pues la pastoral no ayuda o no aconseja. Y por experiencia de otras personas que a mí me han dicho personalmente, la respuesta que han recibido es, tome este libro y en este libro tiene toda la teología que usted necesita aprender y no necesita nada más. Entonces, los hermanos se quedan con un deseo de, ¿esto es todo? Entonces, hay poca orientación en algunos sectores pentecostales sobre educación teológica. ¿A qué se debe esto? Hay varias razones. Una de las principales es que hay algunos hermanos que tienen temor a estudiar teología o tienen temor que sus miembros estudien teología porque tienen miedo a que se vuelvan cristianos nominales, cristianos fríos, que el fuego se les apague, que se vuelvan soberbios, que se vuelvan arrogantes, o que se desvíen a otra doctrina, o que se vuelvan liberales. Ahora, ¿de dónde nacen todos estos miedos de estudiar teología? Porque es un miedo. No voy a decir que es otra cosa lo que motive a dejar que las personas no estudien teología. Es miedo, es temor. Y por parte lo entiendo, porque como pentecostal crecí en un ambiente en que los pocos teólogos que en la congregación conocimos muchas veces tenían enseñanzas fuera de lo que tenía que ver con pentecostal, muchas veces traían enseñanzas calvinistas, muchas veces eran personas altivas, eran personas arrogantes. Nosotros nos encontramos con malos testimonios y malas experiencias de teólogos muertos, de que existen teólogos muertos, pero hay una idea equivocada de llegar a pensar en que nuestras malas experiencias con algunos teólogos o con algunas teologías nos pueden llegar a hacer pensar de que eso engloba a toda la teología o eso engloba a todos los teólogos, cuando no es así. Ahora, ¿por qué algunas comunidades se cierran a eso? Porque tristemente no ven teólogos en llama, no ven teólogos avivados, no ven teólogos que hablen en lengua. Ahora, cuando yo digo que no ven, no significa que no haya, porque yo doy gracias a Dios que he conocido teólogos en llama, pero no puedo decir que todas las personas han tenido la bendición de conocer este tipo de teólogos. Entonces, hay un miedo en la iglesia por esto, porque no hemos visto buenos testimonios de algunos que han estudiado teología y algunos que han estudiado teología abandonan el pentecostalismo, se van a otra denominación. Yo les quiero decir en esta noche, no es necesario
dejarnos guiar por todos estos malos ejemplos. Yo siempre he pensado esto, así como han habido malos cristianos y las personas inconversas utilizan los malos testimonios para acercarse al Señor, porque dicen, no, yo no quiero ser cristiano, porque mira, hay cristianos que son malos, así, así. A veces nosotros caemos en ese mismo tipo de comportamiento con la teología o con los teólogos. No, es que yo he conocido a fulano de tal, empezó a estudiar teología, se enfrió y no, yo no quiero que eso me pase. Y está bien, está bien que no quieras que te pase eso, pero a través del temor nunca vamos a avanzar. Si tenemos miedo, nunca vamos a avanzar. Ahora, también yo entiendo que necesitamos orientación, porque esta es la cuestión. Quiero estudiar teología, pero quiero estudiar teología sana, o como decimos a veces nosotros, queremos estudiar desde una perspectiva de sana doctrina, pero no conozco quién enseña eso, no conozco un lugar donde enseñan, a veces las universidades estatales o las universidades privadas donde enseñan teología, veo que enseñan de todas las denominaciones, de todas las corrientes, y yo no entiendo qué es esto de iglesias reformadas, de iglesias presbiterianas, yo no entiendo nada de eso, yo nada más conozco lo que me ha predicado mi pastor, conozco lo que es la iglesia pentecostal, yo no conozco fuera de eso y tengo miedo de confundirme. Bien, yo quiero decirle lo siguiente. En primera instancia, antes de hablar de instituciones y todo eso, quiero decirle lo siguiente. Tenemos que vencer el temor. Número uno. Número dos, tenemos que abandonar esas ideas que se han creado de malas experiencias. Y no podemos juzgar algo solamente por haber tenido malas experiencias. Y ahí es la parte donde yo quiero entrar con mi testimonio. Hay teólogos buenos y hay teólogos malos. Hay teólogos liberales y hay teólogos conservadores o fieles a la palabra, por así decirlo. Hay teólogos que son pentecostales, que hablan en lengua, creen en el mover del espíritu, son abiertos, y hay teólogos que cuestionan todo eso. Sea siempre consciente con esto, siempre va a haber dos caras de la moneda, siempre va a haberlo. Ahora, número uno. Número dos, no crea que la actividad de estudiar teología es una actividad meramente intelectual. Olvídese de eso. Como estudiante de teología quiero testificarle y decirle que a través de todo este caminar de investigación, de aprendizaje, de estudio de la escritura, los estudiantes necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender un montón de temas, para poder estudiar, para poder leer, para poder invertir el tiempo. No nos quedemos con esa idea de que, no, estudiar teología nada más agarrar un libro y entender la palabra de Dios a través del intelecto. No, no es así. Cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos estudiando un libro de teología, cuando estamos estudiando algo, dependemos del Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento. ¿Les ha pasado en la secundaria o en alguna carrera secular, están estudiando algo y no entienden lo que están leyendo? Bueno, en teología también pasa lo mismo. Estamos estudiando algo, estamos leyendo algo y no entendemos lo que estamos leyendo, no entendemos el tema, o a veces nos toca hacer una tarea, escribir un ensayo, hacer una investigación, y sentimos que no podemos hacerlo. Ahí, amado hermano, oramos al Señor. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento. Espíritu Santo, yo quiero compartirles esto. En varios ensayos, varias tareas que me dejaban en la universidad, cuando tenía que defender un tema o algo, varias veces lloré de la frustración por no poder desarrollar un tema o no poder explicar algo, porque usted sabe, en la universidad hay pautas, se corregía esto y otro, y varias veces estaba en la computadora, estaba escribiendo y me detenía porque no sabía qué más avanzar, no sabía qué más escribir, y ahí me ponía a orar y decía, Señor, ayúdame, yo necesito de tu espíritu, dame sabiduría, dame conocimiento, dame idea. Abandonemos esa idea de que estudiar teología es solamente intelecto. No, es una actividad y también puede ser una disciplina espiritual, porque estamos constantemente dependiendo del espíritu. Entonces, cuestiones que tenemos que considerar para estudiar teología. A ver, una de las más principales, no estudia teología por su cuenta todo el tiempo. Esto se conoce como el estudio autodidacta. Cuando somos autodidactas, ¿qué quiere decir esto? Bueno, usted por su propia cuenta estudia teología e investiga, sin necesidad de un tutor, un mentor, un maestro. Todos nosotros reconocemos que aunque somos cristianos y todos tenemos el mismo espíritu, necesitamos de un pastor que pastoree nuestra vida, y un pastor terrenal, un hombre de carne, no salgamos con esto de, bueno, Jehová es mi pastor. Es verdad, Jehová es nuestro pastor, pero necesitamos en algún sentido un pastor de carne, obviamente. Entonces, así como necesitamos un pastor de carne, necesitamos también un maestro de carne.
Ahora, hay esta cuestión, no, es que yo no necesito que nadie me enseñe porque Juan dice que la unción y la presencia de Dios nos guiará a todas las cosas. Juan no se está refiriendo a lo que lo estamos aplicando en primera instancia, y en segunda instancia hay que ser muy arrogante para decir yo no necesito que nadie me enseñe. Se necesita humildad. Si vamos a hablar de estudiar teología pentecostal, empecemos por esto. Humildad y dejarnos enseñar de otras personas. Reconocer que hay temas, hay textos, hay ciertas situaciones en que tenemos que decir, yo no sé, no lo entiendo, necesito que alguien me explique. Entonces, si vamos a hablar de estudiar teología pentecostal, no sea completamente autodidacta, que así lamentablemente han empezado muchas personas. Empiezan a estudiar teología y buscan, miren, sus investigaciones son estas. Agarran Google y el Espíritu Santo de la Gran Tribulación. Googlean, entran al primer enlace que ven, hay un estudio no se sabe ni quién lo escribió, y ya, ya estoy estudiando teología, ya estoy investigando porque estoy leyendo una publicación de alguien que habla del tema. Mucha gente hace eso. Mucha gente va a una librería, compra un libro que dice Buenos días, Espíritu Santo, qué sé yo, cualquier libro. Lo agarran, ya lo estoy leyendo, ok, ya estoy estudiando teología. En cierto sentido, muchas veces somos autodidactas y estudiamos por nuestra cuenta, y en cierto sentido es bueno, no digo que sea totalmente malo, pero tenemos limitaciones, y hasta cierto punto vamos a necesitar un maestro, que alguien nos enseñe. Hablemos de instituciones. Quiero compartir pantalla, permítanme un momento. Por si acaso no estoy logrando ver comentarios ni nada, por si alguien me está escribiendo o comentando algo. En un momento, ya. Ok. Me he dado mire, hay varias instituciones o varios lugares en donde podemos estudiar teología, ¿ya? Y recuerde que hay más denominaciones, hay más grupos cristianos, y normalmente las universidades locales de nuestro país, cuando hay una carrera de teología, no espere que lo que se va a enseñar en la universidad sea completamente pentecostal, porque muchas veces hay maestros de diferentes denominaciones, o hay algunas universidades que pertenecen a cierto corte denominacional. Entonces, ¿cuál es el problema? Una de las cosas es que muchos hermanos no quieren estudiar teología porque no quieren exponerse a teologías de otras denominaciones y no poder concordar, articular, armonizar, no poder tratar con teología diferente y terminar confundiéndose y abandonar ese distintivo pentecostal que nosotros tenemos. Entonces, por esa razón, en este momento, yo quiero recomendar instituciones que son completamente pentecostales. Es decir, que no hay maestros de otra denominación, que todos son pentecostales, que concordamos en una manera igual. Y esa es una de las preguntas que hace la gente. ¿Dónde puedo estudiar? Ahora, localmente, sé que hay varios hermanos que me están viendo que son de diferentes países, así que no puedo hablar de un país en específico. Las modalidades de estudio que ofrecen estas instituciones mayormente son en línea, que hoy en día, gracias a Dios, yo creo que ya muchas personas no tienen ese problema de estudiar en línea. Antiguamente sí, los hermanos no querían saber nada en línea, querían un lugar físico, tener un maestro ahí adelante, verlo, y es una experiencia muy bonita, he podido tenerla en un par de ocasiones, pero debido a las circunstancias muchas veces tenemos que quedarnos con la modalidad en línea, que es algo muy bueno. En primer lugar, quiero recomendar la Escuela de Formación Ministerial Logos, que es un instituto bíblico. Muchos ya lo conocen, la mayoría ya lo conocen. De vez en cuando están ofreciendo materias, yo doy clases ahí. Todos los maestros son de corte pentecostal. Usted puede estudiar tranquilamente en la Escuela Bíblica Ministerial Logo y no va a ser expuesto a doctrinas de error, doctrinas de otras denominaciones, todo lo contrario. Nosotros vamos a hablarle y enseñarle lo que creen otras denominaciones, pero siempre desde nuestra perspectiva pentecostal. Esa es una. Permítame un momento. Esa es una. El director es el pastor Omar Lugo, ya todos lo conocen, entonces si voy a empezar una recomendación, quiero recomendar la Escuela de Formación Ministerial Logo, que bueno, ya la mayoría han estudiado. El segundo lugar que quiero recomendar es donde yo realicé mis estudios, donde yo me preparé, porque hay una cuestión.
todos los que enseñan, y siempre lo digo, todos los que enseñan tienen que estudiar. Entonces, mucho cuidado cuando usted se mete a Facebook o algo y pide un maestro ahí, teólogo, no sé qué, y no sabe ni siquiera lo que estudia. Yo estudié y yo sigo estudiando en la Universidad Global University, que es una universidad de las Asambleas de Dios, acreditada, que tiene programas tantos en español como programas en inglés. En español está la Escuela Berea, que es un instituto bíblico. Está el programa de pregrado, la licenciatura en Biblia y Teología. Está en español y está en inglés. En español recientemente han habilitado lo que es una maestría en ministerio, maestría en ministerio. Fuera de eso, todos los programas que tienen, desde maestría, maestría de unidad, doctorado en ministerio, son ya en inglés, pero tienen programas en español. Pentecostal, educación pentecostal, toda mi formación teológica que yo puedo llegar a tener se la debo a Global University y a los maestros, a los tutores que ellos tienen, así que quiero recomendar esto. Global University, usted lo puede buscar, Google, y si usted es bilingüe, conozco mucha gente que es bilingüe, pues mucho mejor, mucho mejor, tienen muy buenos programas, y para los estudiantes hispanos tienen buenos descuentos. Otro, también muy conocido, es ISUM. Amén, Dios le bendiga, hermano Argenis. Esperamos vernos nuevamente el próximo año con nuevas materias. ISUM. ISUM es una escuela de formación ministerial también de las Asambleas de Dios. Varios hermanos que yo conozco han estudiado en ISUM. Como bien lo dice, es una escuela de formación ministerial, así que tienen énfasis en ministerio. Sé que tienen oficinas o aulas presenciales en varios países. Ahí ya sería bueno que ustedes ya investiguen dónde están. Es de las Asambleas de Dios, tienen maestría. Vamos a ver qué es lo que hay. Programa. Vamos a ver qué es lo que ofrecen. Yo he estudiado en ISUM, conozco gente muy buena que han estudiado en ISUM y honestamente me gustaría algún día estudiar en ISUM. El programa de estudios ISUM dice, estudios ISUM otorga una licenciatura en teología para aquellos estudiantes que cumplan 39 créditos a graduarse. Tienen maestría en estudios ministeriales, liderazgo. Ah, un dato, amado hermano pentecostal. Estudiar tiene costo. Tiene costo, pero vale la pena. Esa es una de las cosas que uno tiene que tomar en consideración al momento de estudiar. Esta es la segunda recomendación, la tercera, perdón, y Zoom. Porque veo que tienen oficinas en Centroamérica y en Paraguay. Pero, como les digo, se puede estudiar en línea también. Se da a la sección de contacto y puede contactarse acá. En el país en que esté, puede contactarse. Cuarto lugar, Evangel University es una universidad de las Asambleas de Dios igual. Y aquí en Evangel Seminary University, perdón, según estuve viendo, lo único que tienen ahorita, que es nuevo reciente, es una maestría en Ministerio de Liderazgo. Los demás programas son en inglés, pero es pentecostal también, la Asamblea de Dios. Maestría de Liderazgo y Ministerio, disponible en inglés y en español. Entonces, estas son 3, 4 instituciones. Si usted quiere ser un lugar donde estudiar teología desde una perspectiva pentecostal, en primer lugar, la Escuela de Formación Ministerial Logo. Segundo lugar, Global University. Tercer lugar, ISUM. Cuarto lugar, pero esto ya creo yo que sería para las personas que vayan a realizar una maestría en el futuro, Evangel University. Segundo punto. Primero quiero abrir mi cuenta de Logos. Bien. Entonces, una vez ya consideramos los elementos preliminares de las actitudes que debemos de tener ante la teología pentecostal, necesitamos tener maestros, necesitamos que alguien nos enseñe,
necesitamos que alguien nos guíe, no podemos caer en esa idea de que la unción nos va a enseñar todas las cosas. Es importante tener mentor, que alguien nos guíe en todo este caminar de aprendizaje. Entonces, otra de las cosas es no sea completamente autodidacta, estudie algún programa, tome materia en instituciones pentecostales como Logos, Global, Zoom, esas para ser más destacables. Lo otro es también llenarse de literatura pentecostal, adquirir libros y recursos de corte pentecostal, leer material de corte pentecostal, porque ¿cuál es el problema con esto? Muchos hermanos les gusta comprar libros y eso está muy bien, pero hay libros de todo nivel, hay libros básicos, hay devocionales, hay libros de teología, hay libros de teología avanzada, hay libros liberales, hay libros de todo. Entonces cuando el hermano pentecostal va a una librería y ve un libro bueno, que no le vamos a quitar el mérito, es bueno, pero es un libro avanzado, entonces el hermano pues puede ser que se confunda en algunos temas. Antes de estudiar cualquier denominación, cualquier corriente teológica, es importante que nosotros conozcamos lo que nosotros los pentecostales creemos. Para eso es importante leer recursos pentecostales. Esta es una última parte, no pienso ser muy extenso con esto, de recursos que yo recomiendo. La mayoría yo sé que usted los va a conocer, la mayoría yo sé que usted los va a conocer, pero de todos modos quiero recomendarlo. En un momento. Ok, vamos a compartir pantalla, nos vamos a logos. Ok, ya. Ok, quiero recomendar dos libros, tres libros de hecho. El primero de ellos es Pentecostés. Esta historia es nuestra historia de Robert Menzies. Lo puede pillar en Amazon, lo puede pillar en su librería o lo puede pillar en Logos. Es un libro muy bueno que nos enseña por qué nosotros los pentecostales leemos la escritura o interpretamos la escritura de la forma en la cual nosotros lo hacemos. Es decir, explica la hermenéutica pentecostal, porque ese es el punto. Eh, Tenemos razones por las cuales nosotros leemos la Biblia como la leemos. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Entonces, Robert Menzies da una muy buena explicación elemental de por qué los pentecostales leemos la Biblia de la forma en la que la leemos. Otro punto muy importante, el bautismo en el Espíritu Santo, un tema muy elemental que los pentecostales tenemos que entender, porque es un distintivo, es una forma en la cual nosotros articulamos el bautismo que es diferente a otras denominaciones y es un distintivo pentecostal. El papel de las lenguas, el Lucas Hecho y, bueno, porque las iglesias pentecostales crecen. Otro libro que no lo tengo en español, a ver, permítame un momento. Ya, no lo tengo en español, pero le voy a mostrar cómo se llama en inglés, perdón, en portugués. Se llama Hermenéutica Pentecostal, Escritura, Poder y Teología. Lo tengo en español acá, permítame un momento. Esto lo mostré en una ocasión, en una foto. Es este de acá. No sé qué tan bien se ve. ¡Ay! Pero estoy con el fondo. Vamos a quitar el fondo. Ya. Este de acá. No sé, creo que no se ve muy bien. A ver. Creo que no. A ver. No. Bueno, es este de acá. Este es de Roger Strontat, el difunto Roger Strontat, pero es el mismo título. Hermenéutica, Pentecostal, Escritura, Espíritu, Escritura y Teología. Y es una colección de ensayos de eruditos pentecostales que tienen muy buena información
sobre cómo nosotros los pentecostales, igual, lo mismo, cómo nosotros los pentecostales interpretamos la Biblia, en qué consiste la hermenéutica de Lucas, experiencias pentecostales y la hermenéutica, cómo nosotros los pentecostales consideramos la experiencia en la interpretación bíblica, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto en la terminología de Lucas? Señales en la tierra, el Espíritu Santo, el Evangelio de Lucas, unidad y diversidad, el Espíritu Santo desde una perspectiva lucana, paulina y juanina. Que eso cuando comenzamos a leer algo de teología bíblica y comenzamos a estudiar cómo Lucas presenta al Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que hay una diversidad con las otras neumatologías, ya sea la paulina o la juanina. Pero esos son temas que son buenos estudiarla en otro lugar y momento. Y uno que ya muchos conocemos, fundamentos de la teología pentecostal. Bien. No es larga la recomendación, pero con eso creo yo que puedo concluir esta transmisión de cómo podemos nosotros empezar a estudiar teología. Lo primero es abandonar esos pensamientos que tenemos, esas malas ideas que hemos tenido por malas experiencias de nosotros o de otros hermanos por estudiar teología. Lo primero. Lo segundo es estudiar en una institución recomendada, en un lugar recomendado, debido a que hay muchos hermanos que por el afán de querer estudiar teología se meten a estudiar teología en cualquier lugar. Entonces, ¿en qué ha acarreado esto muchas veces? En que estudian teología con hermanos liberales o con personas que tienen doctrinas erradas. Entonces, ahí es cuando las personas que estudian teología comienzan a dañarse, porque están bajo la influencia de maestros e instituciones que a veces ni cristianos son. Y en tercer lugar, adquirir buena literatura pentecostal. Concluyo esta transmisión con lo siguiente. Si usted quiere un poco más de asesoramiento o desea comenzar a estudiar teología desde una perspectiva pentecostal, puede escribirme, dejar un comentario o mensaje por privado. Yo he hablado con varios hermanos que han tenido ese deseo y he hablado de ellos con ellos de manera privada, ¿no? Ellos quieren estudiar teología, quieren estudiar en algún lugar, quieren aprender, quieren conocer. Entonces, es importante tener el asesoramiento adecuado. Algo que yo doy gracias a Dios en mi etapa como estudiante es que los profesores que tuve siempre fueron pentecostales, siempre mantuvieron ese balance entre espíritu y poder, palabra y espíritu. Punto. No hay necesidad de separar las dos cosas juntas. Entonces yo doy gracias a Dios en primer lugar y en segundo lugar a las personas que me enseñaron y me formaron y me guiaron y me orientaron, porque si yo hubiera estudiado por mi cuenta, si hubiera estudiado teología con teólogos de Facebook, hubiera estudiado teología en redes sociales, la verdad que hubiera terminado mal o dañado. Concluyo con esto: la teología no daña a nadie, la teología no vuelve altiva a las personas. Son las personas las que se vuelven altivas. Son las personas las que se dañan. La teología es teología, es solamente estudio la palabra del Señor. Pero cuando las personas comienzan a actuar de manera incorrecta, no solamente es por la teología, muchas veces es su propia concupiscencia, su propio pecado, o están escuchando falsos maestros, que eso también influye bastante. Bien, si no hay ninguna pregunta sobre los temas mencionados, quiero saludar a la hermana Lidia, hermano Eliomar, hermano Argenis, hermano Jonathan, que me sale conectado y que lo está viendo, y hermano Ender, hermano Ezequiel, hermano Jesús, Querigma. Dice: en cuanto a seminarios hay mucho más de carácter pentecostés, como Semisud, Sevica con programas en línea. En cuanto a libros, hay muchos más varios de publicaciones Querigma, como Pensando en Lengua, Teología Pentecostal, Hermenéutica del Espíritu. Sí, gracias, doctor Jesús, tiene razón. Yo recomendé las instituciones que conocía, pero gracias por la recomendación. Ahí tiene, bueno, un aporte del doctor Jesús. Y cuando termine esta transmisión, quiero dejar en la sección de comentarios un enlace con los libros en Amazon de los libros que la editorial Querigma ha traducido, que son muy buenos. La verdad que ese ha sido otro tema con los hermanos que
quieren comprar libros y a veces no pillan libros pentecostales, porque la mayoría a veces que están traducidos son reformados o cuestiones así, o a veces los libros pentecostales son antiguos, como la editorial Vida tiene libros pentecostales que son antiguos, que son muy buenos. Reconocer a la editorial Queridma que ha hecho una buena labor traduciendo libros recientes, libros académicos de corte pentecostal. Terminando esta transmisión les voy a dejar algunos enlaces de los libros que mencionó el doctor Jesús. Bien. Eso ha sido todo por esta transmisión, amado hermano. Espero la pequeña orientación le pueda servir de ayuda. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones. Nos vemos el próximo viernes. Dios le bendiga.